muy importante que sepáis quiénes sois y por qué estáis aquí y por qué el Señor os ha llamado y para qué. Os puedo hablar un momento de Europa. Europa está hoy bajo la apostasía. San Pablo dice que antes de que venga la segunda venida de Cristo, lo primero que tiene que venir es la apostasía. La apostasía preparará la venida del anticristo y después el anticristo, que se sentará en el lugar santo en nombre de Dios y que él mismo se proclamará Dios. Entonces será una catástrofe para el mundo. Naciones enteras lo seguirán y se enfriará la caridad, dice el Apocalipsis, palabra de Dios. Y Cristo, con su segunda venida, destruirá la obra del anticristo. Pero será un sufrimiento tan grande en el mundo que solamente en atención a los elegidos serán abreviados esos días. Pero será una cosa terrible. Porque el Apocalipsis dice que el mundo va mal, después irá mucho peor, después peor todavía, después vendrá el Señor. No sabemos por qué esto es así. No es así, porque toda la humanidad ha preferido, ha negado a Dios y ha querido ser él mismo Dios y no tener que obedecer a nadie. Y así en Canadá cada uno hace su voluntad. Millones de hombres se levantan y hace cada uno lo que quiere. No es que han una relación con Dios, como antes del pecado original, que es una relación de amor. Y no, la humanidad entera se ha rechazado a Dios, ha creído a la obra del demonio que le ha dicho que Dios es un ser celoso, que no quiere que el hombre sea como él, que el hombre sea como Dios. Por eso le ha prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y toda la humanidad, fijaros lo que significa millones y millones de hombres que son ateos hoy, todos los millones, todas las naciones comunistas, el socialismo, el ateísmo, toda Europa está bajo el ateísmo. ¿Qué fue de la Francia católica? Hoy es un desastre. Decía un obispo de Francia que la campaña, el campo, todas las iglesias están cerradas, no hay más vocaciones. España, en este momento, 695 divorcios al día. 695 divorcios. En los colegios, todos los niños tienen sus papás separados. Y se está imponiendo en todos los colegios de España y de Italia la ideología de género. La ideología de género es una monstruosidad, porque piensan que el feminicidio, están matando mujeres, venga a causa de la controversia entre hombre y mujer, macho y hembra. Y entonces quieren que en los colegios ya se enseñe, pues los psicólogos, que si quieren influir sobre los niños, tienen que ser antes de los 5 años. Entonces, la ideología de género, a los niños de 4 años ya le enseñan en el colegio a masturbarse. A los 4 años. Y a los 5, en Italia está un escándalo porque existe lo que se llama el juego del respeto, que consiste en que los niños de 5 años tienen que cambiarse los trajes con las niñas y tocarse los genitales para ver cómo están hechos. Porque los niños a los 5 años le dice el profesor que tiene que decidir él si quiere ser hombre o mujer. Y si decide el niño ser una niña, una mamá de la comunidad nos decía que su hijo de 5 años de pronto dice, no, quiero comer con los platos de color rosa. ¿Tienen platos azules o rosas? Pero qué manía con el rosa. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque la profesora me ha dicho que puedo ser una niña. Yo soy muy contento de ser una niña. Esto que está pasando en toda Europa, no os podéis ni imaginar lo que está sucediendo. Os cuento más. Por ejemplo, en Noruega, una familia rumena que es cristiana y católica, el niño de 4 años ha dicho que no quería masturbarse. Bueno, la profesora le ha dicho, ¿por qué? Dice, porque mi papá me ha dicho que es pecado. Papá te ha dicho que es pecado. Han llamado al director. El director ha dicho, ¿cómo va a ser pecado algo que la iglesia enseña? Y además esa palabra pecado, ¿de dónde la ha sacado tu padre?
Y entonces el director ha denunciado a los papás de este niño al juez. Y el juez le ha quitado los hijos, 5 niños, los han quitado, porque ese padre es un monstruo. Nosotros estamos amenazados en este momento en toda Europa que nos quiten los hijos. Entender, escuchad bien esto, No sé lo que pasa en Canadá, Nos van a quitar los hijos si es que nosotros nos oponemos a la ideología de género que están implantando en todas las escuelas. En Italia, el ministro, y en España lo mismo. Bien, tremendo es que han intentado recoger firmas para pedir al juez que devuelva a los hijos y han encontrado 15.000. O sea, Noruega, casi una nación católica, con millones, hoy es un desierto. Suecia, que ha sido cristiana y católica, hoy ¿qué sucede? En Suecia, Olof Palme, 30 años hace, que fue matado por un musulmán, decidieron que había que hacer una sociedad donde el ideal es la independencia, que cada uno sea independiente de la mujer, de los hijos, de la sociedad, de todos, independiente. Hoy, después de 30 años, todos son independientes, pero ha sucedido un fenómeno, y es que el 78% de las personas de Suecia viven solas, tan solos, y que después de haberte divorciado 2 veces y haber tenido otra mujer y haber discutido con ella, porque decía el filósofo Sartre que el otro es un infierno. La Virgen nos ha dicho a nosotros que el otro es Jesucristo, pero es verdad que el otro es un infierno. Tenemos todos un caudal de orgullo dentro. Os digo esto, el orgullo que está debajo de vuestro corazón. Entra en el coche un marido y una mujer, y el marido habla y dice a la mujer: si sigues hablando así, yo me separo. Esto ha sido como una flecha al orgullo del marido, y el marido, que ha sentido ferido el orgullo, dice: mañana nos vamos a pedir el divorcio, y por la mañana se separan. Todos se separan en Europa. El matrimonio no tiene consistencia. El matrimonio judeo-cristiano. Porque para que el matrimonio sea indisoluble, se necesita que tengáis dentro vida eterna. Que es lo que da al cristianismo, el bautismo. Cuando te bautizaron, preguntó el cura: ¿cómo se va a llamar? Francisco. Francisco, ¿qué pides a la Iglesia Santa de Dios? Y ha dicho el padrino: por ti la fe. Y ha preguntado al cura: ¿y qué te da la fe? Y ha dicho el padrino: por ti la vida eterna. La vida eterna significa que dentro de nosotros no existe más la muerte, porque Cristo ha vencido la muerte. Con lo cual quiere decir que la relación que tenemos con el otro, cuando es tu enemigo, cuando te destruye con su forma distinta de ser, si tú no tienes dentro vida eterna, te vienen ganas de tirar a la mujer por la ventana o de matarla por el orgullo que tenemos. Siguen matando mujeres, no sé cuántas matan aquí en Canadá, pero si tenemos nosotros dentro la victoria de Cristo sobre la muerte, nosotros ya no morimos porque Cristo ha muerto por nosotros. Entonces esa alteridad que yo encuentro en la mujer con el marido no me destruye, porque no tengo miedo a la muerte, porque he vencido la muerte. Puedo amar en una dimensión nueva, en la dimensión cristiana. ¿Y cuál es esa dimensión? Amad al enemigo. Amaos como yo os he amado. Cristo nos ha amado cuando éramos sus enemigos. En estos momentos, para que sepáis por qué la Virgen ha descendido del cielo con su hijo pequeñito y nos ha dicho: hay que hacer comunidades cristianas, como la Santa Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. Esto fue en el año 59, hace
cerca de 45 años, 50, que sucedió. Y hoy nos estamos dando cuenta de lo que significa. Porque la gravedad de lo que está sucediendo en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en España, es catastrófico. La gente vive sola. Pero mirad una cosa. Decían los periódicos que vivir solo en Suecia con 50 años se soporta. Cuando tienes 90 es algo terrible porque ni siquiera puedes levantarte del váter, tú solo. Te sientas y no te puedes levantar. Con 90 años solo. Los ancianos es un horror. El Estado no logra ayudar a la gente. Lo máximo que dan es una persona que 2 veces a la semana te limpia el piso y te hace la compra. Es lo máximo que hace el Estado por esta gente sola con la botella de whisky. El nivel de suicidios es tan alto en gente que a los 75 años se comienzan a matar porque no pueden sobrevivir. No tienen familia. Hay una asociación en estos momentos en Suecia que tiene la misión, según el Estado, de descubrir esta gente que se mata, quiénes son, si tienen algún familiar. Solos. ¿Cuánta gente sola hay en Montreal? ¿Cuántas mujeres solas? La solitud es infernal, porque el demonio es solo, porque no puede amar. Dios es una comunidad de personas, una comunión de personas. Por eso, cuando la Virgen, sabéis que la Santa Madre de Dios, aquí tenéis un icono, la Santa Virgen María, es la mediadora de toda gracia en la Iglesia. Y cuando fue invitada a las bodas de Caná, de pronto dijo una cosa sorprendente a su hijo: no tienen vino. Y su hijo le respondió: ¿para qué te metes tú en esto? ¿Quién te ha mandado a ti meterte en esta cosa? Le respondió malísimo a la Virgen María. Pero la Virgen María, como si no hubiera hablado, dijo a los siervos: haced lo que los diga. ¿Por qué? Porque Jesucristo le responde a la Virgen: ¿para qué te metes en esto? No ha llegado mi hora. Mi hora. ¿Por qué habla de la hora? La hora, después dirá en la Pascua, después dirá: ha llegado mi hora de pasar de este mundo al Padre. ¿Por qué pone en relación el vino con la hora de Cristo de pasar al Padre? Porque en el hebraísmo hay 2 signos. En el Seder Pascual, no sé si lo sabéis, hay un plato con el hueso de un añelo, con las hierbas amargas, con las almendras machacadas, que era la imagen de los ladrillos, y sobre todo hay un pan ácimo. Todo esto son los signos de la esclavitud de Egipto. Y viene cubierto por un paño bordado. Si conocéis alguna familia hebrea, que os invita al Seder Pascual. Y en el Seder Pascual, la primera parte se llama la Agadá. Tienen la obligación de contar y racontar los milagros que Dios ha hecho con su pueblo. Y después de contar estos milagros, mientras cuenta estos milagros, si habla de la esclavitud de Egipto, levanta el paño y muestra el pan, la lleva a María. Y si habla de la entrada en la tierra prometida, hay después una copa, normalmente de plata, con piedras preciosas, también cubierta. Esa es la copa de la alianza. La copa de la alianza, ¿por qué? Porque Dios ha cogido a su pueblo, lo ha llevado al desierto y ha hecho con ellos una alianza. Ha dicho: vosotros creéis en mi pueblo sacerdotal, pueblo único, a través del cual yo me quiero manifestar a todas las naciones. Si queréis ser mi pueblo, haremos un trato. Y os daré un código de alianza, que son los 10 mandamientos. ¿Estáis dispuestos a cumplir estos 10 mandamientos? No adulterarás, no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Estáis dispuestos? Si vosotros estáis dispuestos a cumplir este código de la alianza, yo os prometo introduciros en una tierra
que mana leche y miel. Estaban en el desierto. Y cuando entréis en la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, es Israel, el 14 de Nisan, el 14 de abril, cuando llegue la conmemoración de la salida de Egipto, os reuniréis por la noche. Y en esa noche contarás a tu hijo y a tus hijos lo que yo he hecho con vosotros, etc. Es el cáliz de la alianza. Entonces, la primera parte, el capo de la casa cuenta los milagros, y a través de contar los milagros que Dios ha hecho con su pueblo, se hace presente Dios en esa noche. Porque esa noche ha dicho Dios: yo volveré a pasar en medio de vosotros, en esa noche. Después de que ha contado la Agadá, la contar y la contar a la siguiente generación los milagros, la existencia de Dios y cómo Dios ama a su pueblo, después cenan, hacen una cena. Y terminada la cena, entonces el jefe de familia dice: demos gracias a Dios, y todos se ponen de pie y dicen: es justo y necesario. Y entonces, cogiendo la copa, el jefe de la casa hace una beracá, una bendición a Dios por la alianza, porque veramente Dios ha prometido su juramento. Les ha prometido introducirlos en una tierra de libertad, y están en la tierra de libertad. O sea, están celebrando la Pascua, la esclavitud a la libertad. Nuestro Señor Jesús, que es un hebreo religioso, llegado el 14 de Nisan, digamos así, él ha celebrado la Pascua. ¿Y sabéis lo que ha dicho? Que este pan, cuando ha levantado el paño y ha mostrado el pan ácimo, no será más para vosotros el pan de la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Este es mi cuerpo. Y después de la cena, lees en la anáfora que canta el sacerdote en la misa, dice que después de la cena tomó el cáliz y dijo: este no será para vosotros más el cáliz de la libertad y de la entrada en la tierra, sino esto será el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, derramada por vosotros. ¿Con esto qué quiere decir Jesucristo? Se esperaba al Mesías como un nuevo Moisés. O sea, este diseño, este dibujo que Dios ha hecho con su pueblo, por eso es muy importante el Antiguo Testamento. Y de San Jerónimo: quien desconoce el Antiguo Testamento, desconoce a Cristo. Entonces, este diseño de la esclavitud de Egipto y la entrada en la tierra de promesa, ahora viene Cristo a hacerlo no con un pueblo, sino con toda la humanidad. Va a introducir la humanidad en la Santa Trinidad, en el cielo. Nos va a introducir con Él en el cielo. Nos va a hacer salir de la esclavitud al demonio, que es el faraón, el demonio. Todos los hombres son esclavos del demonio, no sé si lo sabéis, en el mundo. Todos. Dice la Epístola a los Hebreos que nuestro Señor Jesús ha tomado la sangre y la carne para aniquilar al que es el Kyrios, el Señor de la muerte, el diablo, y liberar así a cuantos por el temor que tienen a la muerte son esclavos del demonio durante toda la vida. Esto es palabra de Dios. Epístola a los Hebreos 2:14. Durante toda la vida. Entonces muchas mujeres abortan por el miedo que tienen a sufrir, porque es una complicación. Así los hombres beben, se emborrachan, están alcoholizados, o la droga, que está haciendo estragos en todo el mundo. Todo para escapar del sufrimiento. Son esclavos del demonio, que es el Señor de la muerte, reina sobre todos los cementerios del mundo. Mas Cristo ha venido para quitar al demonio el poder que tiene sobre los hombres y liberarnos de la esclavitud al demonio por el temor a morir, por el temor al sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha destruido la obra del demonio. ¿Cómo? Por el temor que tenemos a la muerte, ha vencido la muerte. Nos ha sacado la muerte. El salario del pecado es la muerte. O sea, las consecuencias del pecado, estamos castigados a muerte por haber pecado contra Dios, que es un pecado infinito. Y tú das un puñetazo a un amigo
es una cosa. Si lo das a un profesor, tiene otra gravedad. Si lo das a un policía, tiene mayor gravedad. Si lo das al jefe del Estado, y si le pegas este puñetazo a Dios. O sea que el pecado tiene una relación. El pecado que comete el hombre contra Dios tiene un valor infinito. Por eso solamente el Hijo de Dios podía salvarnos, porque Él es Dios, y ofreció su muerte por nuestra muerte, por tu muerte. De forma que si tú aceptas la muerte de Cristo por ti, tú no mueres más. Ya no mueres. Estás resucitado con Cristo. Y el día de tu muerte física, como decían los primitivos cristianos, es el día más feliz de tu vida, es el dies natalis, el día de tu nacimiento celeste. Por eso el funeral cristiano es una fiesta. Me acuerdo del padre Farnés que nos decía que él cuando hace un funeral, que vienen muchos amigos del muerto que son ateos, les dice a los ateos o a los que son secularizados: vais a asistir a un espectáculo, y es que veis aquí un muerto y vamos a celebrar una fiesta. Porque nosotros celebramos su entrada en el cielo, porque este hombre ha vencido ya la muerte, está en él, etc. Claro, esto lo viviríamos nosotros, lo podríamos vivir verdaderamente si fuéramos cristianos. Es que no sabemos qué cosa sea verdaderamente el cristianismo, la belleza que tiene, la fuerza, que tenemos la misión de llevar esta fuerza y esta victoria sobre la muerte a todo el Canadá. A todos los que están hoy alcoholizados en Montreal, a todos los que están solos, a todos aquellos que viven que la vida es un infierno. Suicidarse es una forma de blasfemiar contra Dios, de decir que Dios es un monstruo, que ha hecho de la vida un infierno. Por eso me mato. Por eso los que se suicidaban no podían ser enterrados en el lugar santo, en la iglesia, en un camposanto, o sea, en un cementerio cristiano. Los que se habían suicidado habían hecho una blasfemia contra Dios. Hoy, cada minuto se suicida una persona en el mundo. Cada minuto. Estamos aquí, llevamos en 20 minutos. ¿Cuántos se han suicidado en el mundo? Si yo digo, ¿cuántos familiares vuestros tenéis que se han suicidado? Levantáis la mano a la mitad. ¿Cuántos tenéis familiares que se han divorciado? Levantad la mano todos. Mi cuñado, mi prima, mi hermano, todos divorciados. Allora, en esta situación la Virgen le ha dicho a su hijo: no tienen vino. ¿Qué quiere decir? Que la fiesta, las bodas, que son la fiesta más especial que hay en el mundo, donde nace todo el folclore, los cantos, los bailes, todo nace de las bodas de los pueblos. Yo soy de León, entonces la boda Maragata, que es un espectáculo, etcétera, de tantos sitios, las bodas. Pero él va a una boda, ¿y qué es lo que dice la Virgen? Que esta felicidad que tienen aquí los bailes y el banquete, no tienen vino. O sea, no tienen resurrección. Toda la felicidad humana acaba. Todos nos morimos. Todo acaba en el cementerio. No tienen vino. Y Jesucristo interpreta lo que significa el vino. La destrucción de la muerte. La entrada del hombre en la vida eterna. Y le dice: ¿para qué te metes tú en esto? Le dice a su madre: no ha llegado mi hora. No ha llegado aún mi hora de introducir la humanidad en el cielo. Después dirá, después de la cena: ha llegado mi hora de pasar de este mundo a mi Padre, de entrar en la muerte para destruir la muerte, resucitar de la muerte. Y veréis lo que dice San Pablo. Él, en la epístola de los Efesios, nos encontró en la muerte y nos resucitó con Él. Y nos sentó en el cielo con Él, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y ya estamos con Él sentados a la derecha del Padre celeste. Si es que tienes esta fe, a lo mejor no la tienes. La fe es una virtud sobrenatural que tú no te la puedes dar a ti mismo. Es un don gratuito de Dios. Y la fe, si Dios te la da, es la prueba de que Dios te ha elegido.
porque no me habéis elegido vosotros a mí, os he elegido yo. Es Dios el que os ha elegido. Y os ha elegido para que deis fruto, y un fruto que permanezca, un enorme fruto. Entonces, si la Virgen le dice a su hijo, no tienen vino, hoy la Virgen ha dicho, están solos. Y nos da un carisma que es crear comunidades cristianas. En nuestras comunidades, los ancianos no están solos. Y si acaso un anciano, la familia lo mete en una residencia, la comunidad va a preparar con él a la residencia. La comunidad lo saca de la residencia y le lleva a la comunidad, a la convivencia. No está solo, está acompañado de una comunidad cristiana, donde los hermanos se quieren y se ayudan. Preguntar al Padre Mario, que tiene su comunidad, cada vez que va a la comunidad se ven más contentos, más se quieren. Es una obra enorme. La Virgen ha visto que la humanidad está andando hacia el ateísmo y la solitud, la soledad. Y entonces nos ha dicho hay que hacer comunidades cristianas. Y estamos haciendo comunidades que es un bien inmenso. Comunidades, fundimos las comunidades de 60 hermanos y se quieren y se ayudan. Digo, yo voy a visitar la comunidad y digo, nos queremos, estamos contentísimos. Llevamos 50 años juntos. Hemos envejecido y estamos contentos. ¿Os dais cuenta a lo que nos ha llamado el Señor? La obra de caridad enorme que significa formar comunidades cristianas en Canadá. Dar la posibilidad a los hombres de quererse, de ayudarse, de no estar solos. Pues os ha llamado el Señor a vosotros, a este carisma, a hacer una obra de caridad, de amor enorme para una sociedad que está secularizada totalmente. Canadá se ha secularizado, las iglesias están cerrando, están cerradas. En Holanda el año pasado han puesto en venta 1.500 iglesias. ¿Y cuántas iglesias se han puesto en venta en Francia? Están todas cerradas. Nosotros, el Papa Juan Pablo II, que ha reconocido el camino, como sabéis, un santo, y dice, reconozcanme como un itinerario de formación católica, válido para los tiempos de hoy. O sea que ha reconocido que en el camino hay una síntesis entre fe y cultura, porque lo que predicamos está válido para el hombre moderno y para la sociedad moderna de hoy. Y dice, y auspico, o sea, deseo que mis confraternos, mis hermanos en el episcopado, ayuden esta obra para la nueva evangelización, siguiendo las indicaciones de los iniciadores. Atención, o sea, es la primera vez que un papa pone en relación nueva evangelización con camino neocatecumenal, porque el que ha unido estas dos palabras, el que las ha inventado, ha sido un santo, San Juan Pablo II. Es el primero que ha hablado de que es necesario en la Iglesia una nueva evangelización. Y él dice que este carisma ha nacido para realizar la nueva evangelización. Antes no lo había dicho nadie. Auspico que mi confratelli del episcopato, deseo que mis hermanos en el episcopado ayuden en esta obra para la nueva evangelización. O sea que nosotros, esto nos ha dicho un santo, no sabíamos quiénes somos, ni por qué. Vosotros sabéis lo que hemos sufrido con los estatutos, porque creía la Santa Sede que nosotros éramos una asociación laical. Nosotros hemos dicho que, ¿cómo? ¿Una asociación laical? Sí, con el fundador, el Kiko, la Carmen y tal. Y una asociación, y tenemos que tener una tarjeta de pertenencia, etc. Sí, bueno. Siempre hemos creído que somos una iniciación cristiana, pues bautismal, que todo el itinerario que estamos haciendo es para ser cristianos, adultos, etc. Bueno, no os digo esto, lo que hemos sufrido y cómo Dios nos ha ayudado. Porque
nos han metido en la congregación por los laicos. Pero la congregación por los laicos solamente tiene autoridad para las asociaciones laicales. Y nosotros no nos reconocíamos allí. Lo cual ha sido un sufrimiento para ellos y para nosotros, porque nosotros hemos sido los fundadores, juntamente con Monseñor Cordes, de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos llevado a nuestras comunidades a la Jornada Mundial y le hemos dado auge. Me acuerdo en Santiago, todo pancartas del camino. Y ha ido creciendo la Jornada Mundial de la Juventud. Pero como el encargado de la Jornada Mundial de la Juventud es la Asociación de los Laicos, no querían que nosotros nos fuéramos de allí. Bueno, total, porque consideraban muy importante lo que estábamos haciendo. Pero iba a decir que el Papa, San Juan Pablo II, se ha reunido en el año 1985 con los obispos de la Europa, el Simposium de Obispos de Europa, juntamente con el Papa. ¿Y sabéis lo que ha dicho? Tenemos los anales de lo que ha dicho en ese simposio. Él ha dicho, primero ha hecho un análisis de la situación de la Europa y ha dicho que la Europa está bajo la apostasía, donde lo más grave de todo es la destrucción paulatina de la familia. Se está destruyendo la familia en todas partes, la familia cristiana. Y después de hablar de esto, de una manera muy profética, de la apostasía de la Europa y de cómo se van cerrando las iglesias, los templos, etc., dice que no nos preocupemos porque llega a la iglesia una nueva Pentecostés. Tenemos todos que irnos al cenáculo y ver que el Espíritu desciende y Dios ya ha resuelto todo. Ya están surgiendo en el mundo nuevos carismas que van a dar vida a esa situación. Dijo así, proféticamente. Pero para ello tenemos que volver a la iglesia primitiva, al primer modelo apostólico. ¿Y cuál es el primer modelo apostólico que nosotros tenemos hoy que reproducir? Pues se refiere a que los primeros cristianos primero nacen en las sinagogas. ¿Os acordáis? Casi 3 siglos, muchos años. Las sinagogas hebreas, porque lo primero que hacen los apóstoles, San Pablo y Silas, llegan a una sinagoga y después del culto sinagogal dice el rabino, han llegado unos hermanos de Jerusalén y después estamos muy contentos de que nos cuenten un poco cómo van las cosas en Jerusalén. Entonces, terminado el culto, los que quieran escuchar noticias de Jerusalén, que se queden. Y se quedan. Entonces San Pablo y Silas cuentan. ¿Y qué cuenta Pablo? Anuncia a Jesucristo a los hebreos. Que ha llegado el Mesías. Me da un susto ahí. Y muchos de ellos quieren seguir hablando con Pablo. Y dice los Hechos Apóstoles que acompañaban a Pablo a su casa y Pablo seguía con las Escrituras mostrando las cosas. Y muchos se convertían. Eso que se convertían formaban una pequeña comunidad en la sinagoga, una comunidad judeo-cristiana. Pero, ¿qué pasaba? Que esta comunidad judeo-cristiana, pronto, amigos paganos querían entrar en ella. Y los demás de la sinagoga, que eran hebreos, muy observantes y terribles, no aceptaban que los paganos entrasen. Si no se circuncidaban y cumplían toda la ley, 365 normas de todo el hebraísmo, que hay una cantidad de leyes y leyes y leyes. Porque un hebreo se siente como pueblo de Dios si cumple las leyes. Todos son leyes. Cuando hemos tenido el encuentro de rabinos, le dice un rabino, ¿habéis oído en vuestra sinagoga que Dios nos ama? Y han dicho todos, no. ¿Ah, no? En la sinagoga no se dice a los hebreos que Dios les ama. No. Porque son hebreos para cumplir la ley. Prescripciones, ritos, etc. Por eso hemos sido salvados del yugo de la ley, por la gracia. Bien, entonces, ¿me escucháis con paciencia o con dificultad?
Kiko. Kiko se morirá dentro de 2 años. En aquel viaje apostólico que hizo, tuvimos un encuentro, yo lo escuché. Este encuentro es una cosa histórica para vosotros. No sé si me canonizarán. A Carmen sin duda. Estamos descubriendo la santidad enorme de Carmen y el amor a Cristo. Es indudable que el camino hoy está abierto en 128 naciones, tiene 120 seminarios, 2.700 sacerdotes, miles y miles y miles de comunidades. En Estados Unidos hay más de 10 seminarios. Y sobre todo, lo más importante es que el camino está reconstruyendo las familias. Está salvando las familias de una sociedad apóstata y terrible. ¿Cuántos separados hay aquí? Pues, ¿por qué no se habéis separado? Todo el mundo se separa. O sea, ¿quiénes somos? ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Y por qué nos ha llamado? ¿Y qué tenemos que hacer en Canadá? Esto es mi encuentro con vosotros. Quisiera deciros algo de esto. Y también quisiera pedir vocaciones. Si Dios va a llamar a algún chico a entrar en el seminario, o alguna chica que nos ayude en la evangelización con la misión Accentes. Entonces decía que el Papa, en el simposio de los obispos, dijo que había que volver al primísimo modelo apostólico. Y este primísimo modelo apostólico es que después de que nacen en las sinagogas las comunidades, se crea una tensión enorme entre los hebreos que no aceptaban que en estas comunidades judio-cristianas no cumplieran toda la ley y se circuncidasen. Entonces San Pablo, el pobrecillo, dice que quisiera que se castrasen los que están haciendo un daño enorme, porque a estos paganos que fuera de la iglesia que se acercaban les escandalizaban pues, con estas leyes, etc. Y San Pablo, viendo cómo les echaban, etc., todo ese pollón, y se creó una tensión tan grande que el emperador Claudio, dice los Hechos Apóstoles, cansado de todas estas luchas en las sinagogas, expulsó todos los señores de Roma. Dice los Hechos Apóstoles, a motivo de Cristo. Menos mal que duró 3 años nada más, porque murió Claudio a los 3 años y volvieron a aceptar a los hebreos, les llamaron de nuevo porque muchos eran economistas, etcétera, ayudaban mucho a la nación. Pero entonces la tensión que hoy se creó, como nosotros a lo mejor en una parroquia, creamos una comunidad y se crea una tensión entre la gente de la parroquia y el camino, y nos juzgan, y hay una tensión, y hay exactamente como las sinagogas. Entonces al final San Pablo dice, nos vamos a los gentiles. ¿No queréis aceptar esto? Y hay un momento histórico en el que los cristianos abandonan la sinagoga. ¿Y dónde van? A las casas. Viven en las casas. ¿Y no tienen iglesia? No, ninguna iglesia. El cristianismo, antes que una religión y antes que una moral, es una noticia. No necesitamos templos nosotros. Hacerte la fe, una religión, Dios lo ha prohibido. ¿Saben los primeros hebreos cómo vivían? ¿Qué es el hebraísmo? Todos los pueblos necesitan buscar un lugar santo donde Dios habla. Y ahí hacer un templo, un altar, un sacerdote y un culto, porque necesitan relacionarse con la divinidad para pedirle, ¿qué cosa? Pedirle salud, pedirle dinero, buena vida. ¿Sabéis que Dios, estos son las religiones de todos los pueblos, con más o menos diferencia, pero no así la revelación? Abraham, la fe nace de Abraham, y Dios le dice a Abraham de hacer su casa y su familia y ponerse en marcha a una tierra que yo te indicaré. Entonces Abraham tiene que seguir detrás de Dios sin saber a dónde va. Así son todos los cristianos, somos hijos de Abraham. Yo estoy caminando sin saber a dónde voy, haciendo la voluntad de Dios cada día.
Y no puedo hacer de la fe una religión para ponerla a mi servicio. Eso Dios lo ha prohibido. Así el pueblo de Israel no aceptaba esta forma de... no le gustaba esta fe. Ellos querían tener una religión, hacer un templo. Y cuando Moisés se va a la montaña, rápidamente hace una imagen de oro. Y dicen, tú eres nuestro Dios. Hacen un templo, hacen un altar y cantan y bailan y hacen un culto. Ya somos como todos los pueblos. Puedo venir aquí a pedir a esta imagen que cure a mi hijo, que me dé dinero, puedo hacer de la religión algo a mi servicio. Y no esta cosa que tenemos que ir detrás de la voluntad de Dios sin saber a dónde vamos. Entonces los primitivos cristianos no tenían templos. Se reunían en las casas. Cuando el Papa Juan Pablo II dice que tenemos que volver al primerísimo modelo apostólico, se refiere a esto. Así nosotros, os puedo contar, estamos en China haciendo catequesis en las casas. No solamente en China, en todas partes. En las casas. Una familia en misión conoce a una serie de amigos y decide primero, le invita, dice, oye, ¿queréis que os invito a cenar para que conozcáis la paella española? Todos los canadienses están contentos de venir a conocer la paella española. Y entonces, mientras hacen la paella y vienen 10 amigos, que llevan aquí 4 años, ya han conocido mucha gente, 10 amigos de su casa, ¿entiendes? El jefe de la casa aprovecha para dar su experiencia. ¿Cómo ha conocido a Jesucristo? Después invitan, esto digo porque nos han llamado los chinos, lo que hacen. Otro día les invitan a comer cocido español o otra cosa, ¿no? O el gazpacho, ¿verdad? Y vienen contentísimos, porque les ha gustado mucho la paella. Y ahora le toca a la mujer decir su experiencia. Y después le dice, ¿os ha gustado su experiencia? Bueno, pues vamos a abrir aquí unos encuentros para que también podáis vosotros tener esa experiencia. Y al tercer encuentro ya no hay cena. Y algunos ya no vienen, pero vienen otros que han sido impresionados y llaman a sus familiares. Y son en total 12 o 11. Y empiezan las catequesis. Casi todos pagados. Así nos han dicho en este momento. Así hacemos en Alemania, también en Francia, también en Italia, también en España, en todas partes. También lo haremos aquí, en las casas. Claro, al no tener los cristianos un culto público, dice Plinio, del primer siglo de la Iglesia, que los cristianos eran odiados de todos. Es muy interesante esto. La carta a Dioñeto del primer siglo dice así: todos nos odian. Entonces, si le preguntas por qué, no te lo saben decir. Pero si alguno nos conoce, se convierte. Pues, ¿por qué nos odiaban? Pues dice que cuando entraban en el Coliseo para ser devorados por las fieras que estaban cantando, el pueblo gritaba: ¡a muerte los ateos! Gritaban. Nos llamaban ateos porque no teníamos templos ni culto público. Y en aquella época, si una persona no era religiosa, se consideraba un bárbaro, porque siempre se pensaba que los religiosos eran mejores. Y pensar que estos no eran religiosos, eran ateos, y además se corrió la voz de que comíamos carne humana, y niños comíamos, porque confundían el cuerpo de Cristo con que éramos antropófagos. Y el demonio sembraba calumnias. No se daba cuenta el demonio que con esas calumnias que hicieron así los cristianos de 3 siglos fueran perseguidos, torturados, quemados. Pero no se dio cuenta de que hay una cosa muy importante en la vida que se llama la propaganda. Con esto se fue haciendo una propaganda enorme en todo el imperio, porque al principio éramos una comunidad pequeñita. ¿Cómo es posible que estas comunidades hayan vencido la bestia? 666.
es el nombre de Nerón, la bestia. ¿Cómo es posible que unas comunidades pequeñitas, pobres, hayan vencido la bestia, hayan vencido el Imperio Romano? ¿Cómo vosotros podéis vencer aquí todo el ateísmo, toda la secularización, toda la destrucción del matrimonio, ¿Cómo? Es muy importante conocer la historia de la Iglesia. Una gran ayuda que nos hizo Nerón es decir que habíamos quemado Roma. De pronto nos hicimos famosos en todo el imperio. Y eso es muy importante. Lo saben muy bien los que hacen cosas. La propaganda es muy importante. Si no, no vendes nada. Porque en Roma, en aquella época, estaba llena de sectas, llena de religiones, llena de grupos de Isis, de Mita, todo el mundo era religioso. Y en medio de esos, un grupito de cristianos que se reunían en las casas. Bien, hermanos, me dice Padre Mario que tengo que avanzar. Bien, ahora vamos a hacer, antes de empezar, que voy a decir una palabra, hacemos un canto a la Virgen, para que nuestro encuentro, que es un encuentro histórico para vuestra vida, tened paciencia, hermanos, no nos volvemos a